inmenso amor y su inmensa misericordia, levantaba un libertador y levantaba un juez. Levantaba un juez para que justamente pueda guiar al pueblo y los pueda llevar hacia la victoria frente al enemigo, ¿no? Cuando muchas veces el pueblo se arrepentía, buscaba al Señor, le pedía perdón, levantaba un juez y allí ese juez guiaba al pueblo al arrepentimiento y guiaba al pueblo a la liberación. Y así fueron ocurriendo y pasando varios jueces, distintos periodos. Lo mismo ocurría aquí en el capítulo 6, en los días de Gedeón. Dice el primer versículo: los hijos de Israel, o sea, el pueblo, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Ay, 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 gloria a Dios. Usted sabe que hay distintos tiempos, nosotros los vemos en la Biblia. Hay tiempos, menciona tiempos de 7 años el Señor, menciona tiempos de 14 años, menciona tiempos de 3 años y medio. Bueno, hay distintos tiempos, ¿no? A veces para lo bueno y a veces para lo malo. Aquí menciona 7 años. Podemos ver justamente el sueño de José. 7 años de vacas gordas, son 7 años buenos, y 7 años de vacas flacas, que obviamente menciona 7 años de prueba y 7 años de complicaciones. Pero dice que el enemigo prevaleció contra el pueblo durante 7 años. Lo interesante es de qué manera prevaleció, y es lo que yo quisiera extraer a través de esta palabra, que es un ejemplo para nuestra vida. Mire, dice: la mano de Madián, versículo 2, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Ay, ay, ay. Mire y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Amén. Porque subían ellos, sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y es ahí donde actuó el Señor, y ahora lo vamos a ver. Pero fíjense, en la historia de Gedeón vemos cómo actuaban los amalecitas sobre el pueblo. Y vemos que, de alguna manera, cuando el pueblo, en medio de una circunstancia complicada y demás, sembraba, el enemigo venía y se llevaba todo lo que el pueblo había sembrado a la hora de la cosecha. Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque no es que venía y le robaba la semilla, le robaba la cosecha. Entonces, cuando un sembrador siembra, ¿verdad?, luego, ¿qué viene? Un tiempo en donde tenemos que seguir cuidando la semilla, cuidando la tierra, protegiendo el sembrado, hasta que finalmente aparecen los frutos. Y es justamente ahí, cuando empiezan a aparecer los frutos, en donde los madianitas llegaban y saqueaban al pueblo. Entonces comenzaron a padecer hambre y demás. De hecho, dice que estaban escondidos muchos de ellos en cuevas. Esto nos habla justamente de un estado de tensión, de nerviosismo, por el ataque del enemigo, por cómo se enseñoreaba el enemigo a causa justamente de cómo el Señor les había dado autorización al enemigo a que avanzaran sobre el pueblo. Obviamente que esto era un proceso de corrección de parte de Dios sobre su pueblo. Tal vez muchos en ese momento no lo veían así, como a veces nos pasa a nosotros. A veces tenemos ciertas pruebas en nuestra vida o procesos, algo podemos llamarlos negativos, que únicamente los podemos ver de esa manera, solamente de manera negativa. Y no entendemos que muchos de esos procesos o esas instancias que nos tocan vivir, actúan de manera correctiva en nuestra vida. Y nos van corrigiendo, van enderezando nuestros pasos. Esto es muy importante. Mire, siempre vamos a tener 2 maneras de ver las cosas. De la manera correcta o la manera que el enemigo te la hace enfocar. O sea, esto es importante. El tema está en discernir
de qué lado estamos nosotros y de qué lectura hacemos de a veces de las cosas que nos pasan. Es muy importante esto. Cuando yo llegué a Cristo, recuerdo, hermanos míos, que en aquellos días muchos me decían, Cristo es la solución, ¿verdad? Es más, hay un ministerio que se llama de esa manera y que en aquellos días estaba creciendo tremendamente, estaba en auge. Entonces, al ser muy conocido y demás, el nombre del ministerio se transformó también hasta en una especie de eslogan entre los creyentes, ¿no? Cristo es la solución, con Cristo se vive mejor. Entonces, obviamente que yo había alcanzado cierto entendimiento de que no podía solo y necesitaba a Jesús. Cuando abro mi corazón a Jesús, dije, bueno, ahora sí, con Cristo se vive mejor, ¿verdad? Cristo es la solución. Claro, pero empezamos a vivir, yo y mi familia también, empezamos a vivir una serie de eventos, algo raros, ¿no es cierto? Porque no coincidía con la solución. Más bien parecía un problema más que una solución, gloria a Dios. Entonces recuerdo que en una tarde yo estaba sufriendo en silencio, como nos gusta a nosotros. Sufrir en silencio, porque a nadie le voy a contar mis penas ni mi dolor. Yo sufro. Y a veces nos gusta sufrir, ¿no? Decía que está lo tuyo. ¿A vos te gusta sufrir? Ay, Dios mío. A veces nos gusta sufrir. Le encontramos cierto sabor, no sé, medio rara la cosa, pero que vivimos a veces nosotros, pero nos pasa. El hecho de que yo estaba sufriendo en silencio, pero se ve que Jehová me escuchaba. ¿No? En ese silencio el Señor que lee el corazón, escudriña el pensamiento, escudriña nuestro corazón, el Señor lo advirtió y me dijo, y yo estaba caminando, jamás me voy a olvidar de esto. Yo estaba caminando, estaba cruzando un campo hasta mi casa, pero no llegaba. O sea, de repente era un camino que yo recorría a menudo. ¿Viste cuando vos recorres caminos seguidos? Decís, bueno, yo acá tardo 5 minutos, tardo 10 minutos, tardo media hora, no sé. Yo sabía cuánto tiempo iba a llegar a recorrer ese lugar, pero no llegaba. Y caminaba, y no llegaba. Y evidentemente el Señor quería hablar conmigo, y quería que yo lo escuche. Entonces como que alejaba la casa o me alejaba a mí, no sé qué pasaba, pero yo no llegaba. El hecho que en ese camino el Señor me hizo entender algo. ¿Cómo me lo hizo entender? Fue a través de su Santo Espíritu, no a través de la razón. Porque el lenguaje del Espíritu de Dios no lo podemos entender con la razón. Muchas veces hay circunstancias en nuestra vida en donde nosotros nos encasillamos y decimos, no, esto es así, y aunque el Espíritu Santo venga y te hable y te diga, no es así, es asá, vos no lo vas a recibir porque vos estás convencido de que es así. Y bueno, yo estaba más o menos en esa postura. Entonces esa voz del Espíritu Santo, ¿verdad?, me hizo comprender, no sé en qué lenguaje, yo no escuché la voz audible del Señor, ni tampoco mi razón absorbió ese mensaje. Pero yo pude comprender que lo que estaba viviendo me lo merecía. ¡Ay, gloria a Dios! Y no lo tomé, ¿no? ¿Viste cuando alguien te dice lo que te pasa, te lo mereces? Vos te pones mal y no lo tomé mal. No lo tomé mal porque entendí que era necesario pasar por ese momento, ¿no? Y a partir de ese momento, usted sabe que se fueron sucediendo distintas situaciones, algunas de ellas no demasiado gratas para la carne, pero ya no me empezó a afectar más. O sea, yo estaba contento. Una oportunidad me visita mi mamá, ella vivía lejos, y me dice, estás en la miseria. y yo estaba feliz, yo estaba contento, estábamos contentos, estábamos viviendo una situación que para los ojos naturales era compleja, pero había paz en nuestro corazón, ¿verdad? Y estamos con el gozo del Señor y sabiendo que bueno, el Señor tiene sus métodos correctivos para nuestra vida, ¿verdad? Ahora fíjense, qué interesante es esto. Si nosotros, frente a los métodos correctivos del Señor, ¿verdad?, cuando se están dando en nuestra vida, nosotros decimos, yo no lo necesito. ¿Para qué? Si yo soy un campeón, yo hago todas las cosas bien,
debe estar equivocado otro, ¿no? Porque tenemos una cierta tendencia a echarle la culpa a los demás. ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste, Señor. Bueno, entonces, obviamente que esa tendencia está en el hombre, ¿no? Pero cuando nosotros, hay momentos que podemos tener unas instancias correctivas de parte del Señor y nuestro corazón se endurece porque creemos que es una injusticia, creemos que no nos merecemos esto y creemos tantas cosas. Gloria a Dios. Entonces, hay procesos que se alargan hasta que, obviamente, yo no conozco a nadie que haya peleado con Dios y haya ganado. Sí, Jacob, pero ¿cómo terminó? ¿No? Hasta su manera de caminar cambió. Ahí nos muestra que, fíjese que para poder ganar con Dios hay que rendirse a Él y dejar que Él nos lleve de la mano. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque a medida que esto se daba, este tratamiento correctivo sobre todo Israel, dice que Israel empobrecía. Así dice la Biblia. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ay, ay, ay. Entonces ahí es donde envía el Señor un juez. Pero lo interesante, ¿verdad?, es que este juez no es que venía del cielo y llegaba poderoso en un corcel blanco, ¿no? Y con su ejército de ángeles. No. Estaba en medio de Israel el que iba a liderar el proceso de liberación para el pueblo de Israel. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, libro de los jueces, versículo 8. Dice que cuando el pueblo clamó, le pidió ayuda al Señor, Jehová envió a los hijos de Israel, al pueblo, un varón profeta. Ahí, el varón profeta. ¿Qué traía el varón profeta? La palabra. O sea que el Señor, ¿qué hizo? Envió su palabra. Amén. Envió su palabra. Gloria a Dios. Dice que envió el profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de mano de todo lo que los afligieron, los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserrita, y su hijo Gedeón, el hijo de Joás, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces allí el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El versículo 13, ¿no?, que no por casualidad vemos que el 13 en numerología bíblica tiene que ver con la rebelión, ¿verdad? En el versículo 13 vemos la respuesta de Gedeón. Y cuando vemos esta respuesta podemos advertir lo que había en el corazón de Gedeón. Había una cierta rebelión porque para él el Señor no actuaba. Dice, Gedeón le respondió: ¡ah, Señor mío! Estaba el ángel del Señor. Yo me quedo mudo. Mira lo que dice este: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas? Esas cosas que nuestros padres nos contaron, diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mire qué interesante. Recuerden que esto es el versículo 13. Había cierta rebelión en el corazón de Gedeón porque pensaba que Dios los había abandonado y no entendía lo que vivían. Ahora, sin embargo, dice que estaba tratando de esconder un poco de grano. O sea, de última, era uno que estaba haciendo algo por lo menos, ¿no es cierto? Porque los demás recibían el ataque de los madianitas, los despojaban y bueno, seguían sembrando, seguían adelante, pero este por lo menos tenía esa actitud de decir: bueno, voy a esconder algo para que el saqueo no sea tan grande. Entonces el versículo 14 es interesante porque dice, gloria a Dios,
Y mirándole Jehová le dijo, fíjese que en muchas oportunidades encontramos con que Jehová dijo, llegó palabra del Señor, pero acá dice que le miró. Fíjese, si nosotros nos enfocamos en Dios Padre y en nosotros hijos, aquí vemos a Dios Padre hablando con su hijo Gedeón, ¿verdad? Pero dice que lo miró. Lo miró. ¿Viste cuando de repente, aquellos que somos papás me van a entender, ¿no? De repente cuando vemos la actitud de un hijo y que está errando el bizcachazo, como decía el abuelo, primero lo miramos y decimos, no puede ser, ¿qué hice mal, no? ¿Qué hice mal? Yo te digo, gloria a Dios, no puede ser. Bueno, algo así estaba pasando. Lo miró, no podía creer el Señor, ¿no? Lo que estaba viendo. Entonces le dijo, ve con esta tu fuerza. O sea, ¿qué le dijo? Estás mal, estás depresivo, estás angustiado porque el enemigo te roba todo, no podés avanzar, pero aún con esa poca fuerza que tenés, lo vas a lograr. ¿Qué cosa iba a lograr? La comisión que el Señor tenía. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le pone su sello el Señor. ¿No te envío yo? Gloria a Dios. Entonces fíjense que esto es bien tremendo porque ante cualquier situación que podamos nosotros vivir, si el Señor interviene y por más que nos parezca imposible lograr el desafío que el Señor nos da, si Él intervino y Él te envía, decirle que está lo tuyo, dormí sin frazada, porque el Señor está en el tema. Aleluya, gloria a Dios. Y sí, pero no sé cómo voy a hacer, porque ¿con qué salvaré yo a Israel? Dijo. Y empezaron los cuestionamientos. Y aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo, el más chiquitito soy, de la casa de mi padre. No tengo recursos, no sé cómo hacer. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién podrá salvarme? Esa era la proclama, lo que salía del corazoncito de Gedeón, ¿verdad? Entonces, evidentemente, por lo que vamos a ver en esta historia, el Señor cuando lo miró, cuando lo escuchó, cuando le habló y cuando volvió a escuchar la respuesta que Él le dio, evidentemente se dio cuenta de que este necesitaba un golpecito más de horno. ¿Viste cuando saca la torta, ¿no? Y no, a que la pinchás, ¿no? Esto le falta un toquecito, gloria a Dios. Entonces, evidentemente faltaba un poquito. Mire qué interesante, acompáñeme, gloria a Dios. En el versículo, gloria a Dios, 15, dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces el Señor le dijo, ciertamente, yo estaré contigo. ¿Vos querés saber con qué? Conmigo. ¿Amén? O sea, es tremendo. Porque nosotros hacemos también ese planteo. Y Señor, pero ¿y con qué? Conmigo, te dice el Señor. Ay, Señora amada. Y ahí está la parte donde nos empezamos a rascar la cabeza y decimos, ¿pero con qué? Otra vez. Conmigo, te dice el Señor. Ay, Señora amada. Entonces, fíjense que yo les quiero dar una buena y muchos lo van a tomar como una mala noticia. La buena noticia es que el Señor está con todos nosotros. La buena noticia es que Él no nos falla y Él siempre nos va a ayudar y nos va a respaldar. Y la mala noticia, ¿no?, es que tarde o temprano, en algún momento, nos vamos a encontrar como si estuviéramos en la punta del trampolín. ¿Alguno pasó por ahí? Y vos mirás para regresar, ¿no?, para bajar, pero resulta que siguen subiendo otro que no te dejan pasar. Entonces, ¿cuál sería la otra salida? Y allá vamos, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Llegamos hasta la punta, tenemos el pie hasta la mitad, ¿no? Ay, gloria a Dios. Ay, no se puede, gloria a Dios. Entonces, fíjense qué tremendo, porque estos son los desafíos de fe que tenemos muchas veces en el Señor. Ahora, estos desafíos de fe tenemos que entenderlos, que los vamos a superar, no con nuestras fuerzas.
No porque seamos los mejores o porque ya alcanzamos, ahora sí estoy lleno de valentía. No, 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 no. Es por Él. Entonces es donde tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Y cosa que nosotros entendemos y decimos, sí, Señor, yo confío en vos, yo entiendo que sin vos no soy nada, no puedo hacer nada. Bueno, pero eso en algún momento va a haber que demostrarlo. Ay, ay, ay. Y ahí es donde estamos en el trampolín. Y no los de abajo, viste que siempre hay 2 o 3, no, el de más arriba. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Qué tremendo esto. ¿No te gusta el trampolín? Bueno, imagínate que tenés el vuelo de bautismo y te vas a tirar en paracaídas, más o menos lo mismo, aunque más alto todavía, gloria a Dios. Pero en el vuelo de bautismo jamás lo tiran a uno solo ahí. Siempre hay un instructor, ¿no? Agarrado Yo vi un video estos días de una chica que justamente llevaba su vuelo de bautismo, iba a ser su primera vez que se tiraban paracaídas. Y cuando se tiró, yo la observaba, ¿no? En el vuelo había una camarita ahí que la observaba, y ella se agarraba fuertemente del correaje. ¿Para qué? O sea, ¿para qué se agarraba fuerte? ¿Qué seguridad le podía dar eso? Gloria a Dios. Porque fíjese que estaba tan agarrada que no se daba cuenta que tenía que tirar la piola para que se abra el paracaídas. ¿Amén? Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Porque, hermano mío, yo con todo mi corazón quiero ministrarles esto y quiero que se le haga rema en su corazón. Usted en el camino del Señor va a tener desafíos de fe. Y esos desafíos de fe es donde nosotros tenemos que creerle al Señor. Aunque todo diga lo que diga, aunque la realidad diga una cosa, las circunstancias, el país, Guzmán, el fondo, no sé, el dólar, las circunstancias, el plazo fijo, no interesa. Pase lo que pase a nuestro alrededor, en algún momento, que es el tiempo del Señor, es el tiempo que Él dictamina, en donde nosotros tenemos que... Allá voy. Y nos tiramos del trampolín. Amén, gloria a Dios. Algo así pasaba con Gedeón. Mire, acompáñeme. Aleluya, gloria a Dios. Por lo menos, aunque no te digo que te tires un clavado, pero por lo menos, ¿no? Gloria a Dios. Que sea parado, que caigamos. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Ay. Versículo 22. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, él algo tenía que decir. Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Orfa de los Abieserritas. Esto es, Jehová es paz. Amén. Amén. Aconteció que esa misma noche le dijo el Señor, toma un toro de hato de tu padre. Esto es bien interesante, porque ¿cuál era la misión que el Señor tenía con Gedeón? Que sea el juez que liberte a Israel. Entonces, como lo vio medio crudo todavía en el horno, dice, vamos a darle un golpecito de horno. En ese golpecito de horno es donde el Señor le da las primeras instrucciones aquí. Y le dice, mira, toma un toro del hato de tu padre, y el segundo toro de 7 años, y derriba, destruye, rompe, ¿no? El altar de Baal de tu padre. Oigan, el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Esto ocasionó un problema, ¿no? Esto ocasionó un problema porque, obviamente que, ¿cómo el nene va a hacer esto? ¿Quién rompió esto? Lo ha dicho la señora el otro día. Y fue el nene. ¿Qué nene si ya es grande? Pero bueno, el tema es este. Tenemos que entender bien esto. ¿Usted recuerda que hace unos días atrás nosotros mencionábamos el hecho de que hay situaciones que se trasladan de generación en generación? Y no precisamente hacíamos referencia
cosas buenas, ¿verdad? Sino a cosas que de repente nos pueden llegar a ser de tropiezo en el futuro, en el caminar en el Señor. Entonces, el padre de Gedeón, obviamente que se enojó, no le gustó esto, es más, el resto del pueblo también no lo tomó bien, a bien esto, pero el trato era para Gedeón, no para el padre. El que sufrió la pérdida de la rotura de sus dioses y de su altar a esos dioses fue el padre. Pero el trato era para Gedeón. Entonces, a las claras nosotros vemos que había algo que tenía que ser erradicado, arrancado del corazón de Gedeón para que pueda llegar a ser apto para la obra que el Señor le iba a encomendar, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante esto. Dice la Biblia, en el capítulo 12 del libro de Génesis, que el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Recuerdan que hemos visto que no es cuestión de abandonar la familia y pegar un portazo, no se trata de eso, sino de despojarnos, liberarnos, entender que hay situaciones que se trasladan, ¿verdad? Palabras, carácter, formas, ¿verdad? Que se trasladan de nuestros padres, de nuestro clan familiar, no sé, de nuestras costumbres, ¿verdad? Y esto es bien tremendo, porque esto únicamente se puede dar cuando nosotros entendemos que estamos llevando algo que no sirve. Si usted tiene que realizar un viaje, ¿verdad? Tiene que realizar un viaje, usted va a revisar lo que va a llevar ese viaje. Va a agarrar el coche, va a abrir el baúl, va a decir, bueno, esto no hace falta, yo necesito lugar, necesito espacio, va a quitar todo lo que no debe llevar y que está ocupando un lugar innecesario. Entonces, todas las enseñanzas familiares, todas las costumbres, todos los pensamientos, todas las mañas, todas estas cuestiones que tenía que ver con la familia de Gedeón, no le iba a ser útil en este camino y en la misión que Dios tenía. Entonces el Señor le dijo, tenés que destruir el altar de Baal. Y se metió en un problema haciendo esto, ¿no? Gloria a Dios. Pero esto significa, ¿no? Lo que vemos detrás de esto es que es necesario despojarnos. Ahora, si nosotros tenemos una casa que alaba a Dios, una casa que está consagrada, si nuestros papis son creyentes, son siervos del Señor, son servidores de Dios, son gente consagrada al Señor, bueno, ahí no tenemos nada de qué despojarnos, porque nos están transmitiendo una bendición. Estamos hablando del altar a Baal. Entonces esto lo podemos tomar como tener una casa paterna, un clan familiar, ¿verdad?, que no adora a Dios. Obviamente aquí vemos cómo adoraban a Baal y adoraban a Sera, que era, ¿no?, una diosa, una deidad femenina. Entonces, es importantísimo cuando el Señor toma una vida, y quiere que se dé el propósito que Él tiene en esa vida, este paso es importantísimo. Es importantísimo. Ahora, usted sabe que el Señor no hace nada si nosotros no se lo permitimos. ¿Recuerda que yo les conté el otro día que en mi familia éramos todos nerviositos? ¿No? Bueno, pero el Señor necesita un hombre, una mujer que sea efectiva en el desarrollo de la tarea que luego le va a dar. Si anda nervioso, evidentemente no escuchará al Señor. Si los nervios lo dominan, las situaciones lo dominan, no va a poder llevar adelante la gran comisión. Entonces, este versículo 25, nosotros tenemos que hacerle un cuadrito, lo entendamos o no. ¿Tenés nueva traducción viviente de esto? A ver, vemos otras versiones. Esa noche, el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste, porque era una adoración a la cera, era un dios de madera, ¿verdad? Se hacía con un tronco, se lo tallaba, y corta el poste dedicado a la diosa Cera que está junto al altar. Y después construyó un altar al Señor. Telia, vemos la última versión, Telia.
Esa misma noche Dios le dijo a Gedeón, ve al ganado de tu padre, toma el mejor toro y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Destruye la estatua de la diosa Asera que está junto al altar de Baal. Luego, con piedras labradas edifica un altar en mi honor en la parte alta de la colina. Y llevó una ofrenda como sacrificio usando, miren lo que es la leña que iban a usar, la imagen de Asera. Miren qué tremendo. Para eso sirve, para otra cosa no. Entonces, lo que aquí nosotros vemos, hermano mío, es que hay algo que tiene que ser consumido a fuego, que es justamente el traslado. Claro, los ídolos de nuestros padres, los ídolos... Esto es bien tremendo. Mire, yo no estoy hablando de no respetar a nuestros padres, de no amarlos. O sea, tenemos que honrarlos, ¿verdad? Pero en el caso de que alguien, alguno de nosotros, no haya tenido una casa paterna consagrada al Señor y que esa casa no le haya trasladado a ese hijo o esa hija las enseñanzas del Señor, tiene que reaccionar en estos tiempos en que está en Cristo, de que hay situaciones que no puede seguir sobrellevando, ¿verdad? Y fíjense que yo no sé si alguno de ustedes se lo han dicho en alguna vez, pero yo creo que sí. En algún momento alguien te dijo, vos sos igual que tu padre, o vos sos igual que tu madre, ¿verdad? Vos sos igual que el tío, o sea, y uno lo cree. Es más, hasta cierto orgullo siente. Soy igual que el viejo. Ah, qué bueno. Soy igual que la mami, ¿no es cierto? Ahora, vamos a echar un vistazo al papi y a la mami, ¿verdad? Y después analicemos de vuelta a quién me estoy pareciendo. Porque si el papi y la mami tiene altares a Baal y tiene, me parece que no puedo encontrar ningún atractivo en parecerme a él o a ella. No sé si me doy a entender. Distinto es, y bueno, hay papis consagrados que los hay, ¿verdad? Y es una bendición grande, y esos hijos pueden crecer sanos y pueden crecer libres, y qué maravillosa responsabilidad tenemos nosotros los papis de poder trasladarle a los hijos justamente las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque van a desarrollar su vida lejos de ser esclavos del temor, como cantábamos hace instante. Amén. Teniendo una identidad firme, siendo hijos de Dios y comprendiendo que son hijos de Dios, libres del temor. Mire, acompáñenme, nos vamos, ¿por dónde andamos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice acá, gracias a Jesús. Entonces Gedeón, versículo 27, tomó 10 hombres e hizo como el Señor le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, gloria a Dios, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Mire qué interesante. Recién vimos que fue de noche cuando el Señor le habló. Evidentemente, esa visitación que tuvo de parte del Señor se trasladó por algunas horas y se le vino la mañana, vino el amanecer. Tenía todo el día para destruir el altar, pero dice, si yo me pongo a romper el altar ahora, acá se va a armar una bataola, va a ser un lío barro, más vale aguantemos hasta la noche. Lo interesante de esto es que en esa espera él habrá meditado, ¿verdad? A lo mejor estaba pensando, el Señor tiene razón, yo voy a destruir el altar de papá. Y por ahí aparece papá, a los gritos, porque no le gustó algo allí. Oh, y la intimidación, no, y mira, si encima le rompo al altar, está enojado porque dejé todo tirado, ahora le voy a romper el altar. O sea que, ¿qué quiero decirles con esto? Que durante todo ese día, hasta la noche, que finalmente tomó la decisión de destruir ese altar, habrá tenido sus luchas. Y luchas que tuvo que vencer. ¿Recuerdan cuando el Señor le pidió a Abraham su hijo? 3 días viajó hasta el monte Moriah. Mire si esos 3 días, yo imagino esos 3 días. Ay, Señor. Tuvo que vencer, sobreponerse. ¿Usted se piensa que el diablo se cayó de la boca en esos 3 días? Fue cuanto más le habló, para que desista, para que no agrade a Dios, para que pegue la vuelta, ¿verdad? Y esto ocurre, hermano mío, y Dios lo permite muchas veces en nuestra vida. ¿Viste cuando vos tomás una palabra, el Señor te habla, vos decís, Señor, yo escucho tu voz, a partir de ahora, no sé, X, lo que sea.
¿verdad? Pero sábado a la tarde, te habló el viernes a la noche, y tenés que poner por obra el lunes, porque, o sea, ahora domingo, el día está perdido, ¿verdad? Y se va desarrollando, ¿no? Sábado a la madrugada, el domingo a la mañana, el domingo por la tarde. Muchos cuando llega el lunes se arrepintieron, porque dijeron no voy a poder. Porque hay un fuerte ataque entre que viene la palabra y viene el desafío, y vos estás ahí en la punta del trampolín. Hay un fuerte ataque en donde el diablo te dice no. Lo vemos en el Edén. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Qué le dijo la serpiente? No morirás, dale tranquilo, que no pasa nada, no, ¿qué te vas a morir? Y bueno, y ahí, ¿no? Crush, le dio el bocado a la manzana. Y eso trajo consecuencias. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuántos están entendiendo esto? Usted ahora va, se come los ravioles, los sorrentinos que preparó la mamá, ¿verdad? Esta tarde se está un poco distendido, a lo mejor se da un paseíto con la familia, no sé. A los dos se mira una peli allí en Netflix, no sé lo que va a hacer esta tarde, gloria a Dios. Menorar cualquier cosa, pero vamos a hacer algo esta tarde, gloria a Dios. Y durante todo ese tiempo, y tal vez es mañana, tal vez es cuando comienza la semana para nosotros, ¿no? En donde tenemos que avanzar en ese desafío que tenemos, de creerle al Señor. Pero tuvimos que soportar toda la administración de parte del enemigo, su voz, que es imposible no escucharla. Lo que sí es imposible, si nosotros nos ponemos firmes, es dejar que esos pensamientos aniden acá. Es como los pajaritos que revolotean, vos no podés hacer nada, pero lo que sí podés impedir que hagan nido en la cabecita. ¿Amén? Versículo, dijimos 27, mire, gloria a Dios. Aleluya. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar a Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién fue? ¿Quién hizo esto? Buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, este fue Gedeón, el hijo de Joás, él lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad le dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Yo me imagino a Gedeón escuchándolos. Sí, pero como yo hago lo que Dios me dice y esto me quieren matar. Entonces Joás, el padre, que tendría que ser quien más enojado estaba, le respondió a lo que estaban con él. Y interesante, inteligente la respuesta, porque era el hijo, ¿no? ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Ustedes van a defender la causa de nuestro Dios Baal? Si él es poderoso para defenderse solo. Y ahí los descolocó, ¿verdad? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, la trompeta, ¿no? Los abiezerritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo el territorio de Manasés. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios, si he de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y ahí le pide señal. Recuerdan las señales, ¿no? Avancemos un instante, gloria a Dios. En el capítulo 7 dice que se levantó de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jaro. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle.
Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregues a los madianitas en su mano. No sea que Israel se alabe diciendo, mi mano los ha salvado. Conocemos la historia, ¿verdad? ¿Cuánto conocen esta historia? El Señor dijo, son muchos los soldados que tenés. Los voy a probar, a ver. Y quedaron finalmente 300. Que en realidad, para la lógica, era muy poco para enfrentar a los madianitas. Pero quedaron esos 300. Pero no es el punto donde yo quiero acercarle la lupa acá, sino un poquito más adelante, porque es una historia muy conocida esto y sabemos que el Señor es un especialista, lo hemos visto también estos días, que con poco hace mucho, ¿verdad? Y aquí ocurrió exactamente esto, gloria a Dios. Pero mire qué interesante. Dice que el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato, este relato es lo que se decía dentro del campamento del enemigo, y Dios le permitió a Gedeón acercarse al campamento, y lo que escuchó allí lo animó, ¿verdad? Porque tenían miedo. Y había uno que había soñado, y este sueño decía que había un pan de cebada venía y destruía todo. Entonces dijeron, este es Gedeón, este pan de cebada es Gedeón, y es el que va a traer destrucción al pueblo, Jehová está con ellos. Bueno, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y volvió al campamento de Israel y dijo, levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. No tuvo duda. Fíjese cómo el obrar del Espíritu, dice que el Espíritu vino sobre Gedeón, el obrar del Espíritu sobre Gedeón, le quitó toda duda y se encargó el Señor de que él empiece a confiar en el Señor. Entonces, versículo 16, dice, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas una antorcha, con teas dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta. Yo me imagino a los soldados. Imagínense, hermano mío, que usted ya son poquitos. Pero dice, bueno, este está tan convencido, ¿no? Nuestro capitán dice que el Señor le habló, así que vamos a tener la victoria. Vamos. Y viene el líder y en vez de darle un fusil, un misil, no sé, una granada, aunque sea, le da una vasija, le da una antorcha y le da una trompeta. Gloria a Dios. Se supone que cuando uno va a atacar a un enemigo, el factor sorpresa es lo que cuenta a favor de aquel que avanza, ¿no es cierto? Pero evidentemente, yo me imagino el soldado con la tea, con la metida adentro. ¿Qué habrá pensado? Voy a tocar trompeta para que me vean y me matan antes de que yo llegue. Le voy a pegar con la vasija, ¿no? ¿Cómo hago? Todo, fíjese cómo cuando el Señor hace las cosas, todo atenta contra la razón. Todo atenta contra la razón. Dice, tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis también las trompetas, todo alrededor del campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Capítulo 7, versículo 19. Miren lo que dice acá. Gloria a Dios. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba con él al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones a la vez tocaron las trompetas, quebrando también los cántaros. Tomaron a la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban. No había espada acá. Y no había espada. ¿Se dieron cuenta de eso? No había ni un petardo había. No había nada. A ver. Dice,
Los 13 tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, y tomaron en la mano izquierda las teas, en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Fíjense qué tremendo las cosas que hace el Señor, ¿no? Que atentan contra nuestros pensamientos, contra nuestras cosas, ¿no? Y hermano, es importante. El Señor utilizó de alguna manera este factor sorpresa, pero a su modo. Y cuando nosotros hablamos de vasijas, de cántaros hechos de barro, es figura de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Somos vasos de barro o no? Vasos de barro. Entonces, cuando hablamos de cántaros, cuando hablamos de vasos de barro, cuando hablamos de vasijas, estamos hablando hoy, si traemos esta palabra a nuestros días, de nosotros mismos. Pero dentro de esos cántaros había una antorcha que tenía que ser encendida. Es el fuego del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Entonces, hermano, imagínense, todo el campamento lo rodeaban estos 300 hombres, y de repente un estruendo y se rompieron todos los cántaros. Empezaron a creer en el Señor, rompieron todas sus estructuras mentales, se destruyó el vaso y quedó la antorcha. De repente se prendieron todas y el enemigo empezó a ver todas esas luces que lo rodeaban. Dijeron: esto es una multitud, ¿qué pasó? Y se empezaron a pelear unos con otros, se mataban solos y huían de pavura, de miedo, de temor. Todo eso lo hizo el Señor. Pero ¿cuándo se desató todo eso? Cuando el vaso se quebró. Es interesante, y cuando la antorcha se encendió. Entonces nosotros necesitamos estar encendidos con el fuego del Espíritu Santo en nuestro interior. Y necesitamos quebrar nuestro vaso. El vaso se tiene que quebrar. Esto es símbolo de rendirse al Señor, creerle a Él y avanzar por lo que Él dice, no por lo que yo pienso, sino por lo que Él dice. Cuando Él dice, vamos a avanzar, tenemos que avanzar. Aunque el trampolín tenga 10 metros, gloria a Dios. Aunque haya una palangana abajo, gloria a Dios. Aunque haya una palangana, hermano, gloria a Dios. No estamos hablando de una pileta olímpica, una palangana, el Señor te dice, dale, que lo vas a lograr, gloria a Dios. Es tremendo, ¿no? ¿Cuántos se animan? Decirle que está lo tuyo, ¿vos te animás? Y con esa cara me parece que no, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si lo termino de convencer. Mira, acompáñeme, ¿por dónde estamos? Gloria a Dios. Versículo 22. Decirle que lo tuyo, qué duro que sos vos, ¿eh? Mire, vamos a intentar creerle al Señor, hermano. Mire lo que dice acá. Versículo 23. Juntándose lo de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y Gedeón también vio mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: desciendan al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Gloria a Dios. Y luego Gedeón captura a los reyes de Madián. Entonces, fíjense que si bien es cierto que el Señor le dio victoria sobre el pueblo de Madián, ellos tenían que cortarle la cabeza a esos príncipes, que son autoridades, ¿verdad? Y esto, para nosotros, si vuelvo a repetir el principio, si traemos esta palabra a nuestra vida, hay ciertos principados, autoridades, que ejercen presión sobre nosotros, ¿verdad?
Entonces, fíjense que el primer paso de la guía que el Espíritu de Dios dio era romper con todo el traslado de sus antepasados, ¿verdad? Y toda la adoración falsa que ellos llevaban adelante y que de alguna manera nos van trasladando a nosotros, ¿verdad? Y qué tremendo es esto, porque usted imagínese, uno puede decir, no, yo ya estoy en Cristo, a mí ya no me afecta más nada, el papi, la mami, no sé, pero es cuestión de ellos, yo ya soy libre. Pero hermano, yo hace unos cuantos años que me entregué al Señor y unos cuantos años que entendí, ¿verdad?, que obviamente mis papás que no adoraban al Señor, todo lo que pudieron trasladarme no me iba a ser de mucha utilidad y que había que rendirse al Señor. Yo esto lo entendí hace muchos años. Pero el otro día estaba frente al espejo, gloria a Dios, y con toda la intención de afeitarme, ¿verdad? Cosa que no me gusta demasiado, pero tenemos que pasar por ahí. Entonces, preparo la crema, sacudo el aerosol, ¿no es cierto? Preparo todo, gloria a Dios, la toallita, todo fenómeno. ¿Y saben una cosa? Me acuerdo que era viernes. Digo así, y tuve que luchar, porque mi papá me decía, yo los viernes no me afeito. ¿Y por qué no te afeitas, papá? Porque después me duele la muela. Y esto se lo había dado, esto era un consejo que le había dado un brujito amigo de él que tenía, ¿no es cierto? Y el tipo, aunque tenía que, no sé, ir a una fiesta, el viernes no se afeitaba, ¿no? ¿Por qué? Y porque si no, le iba a pasar esto. Es tremendo. Fíjese que mi papá compró una maceta de este tamaño, más o menos, en un momento. Redonda era, pero de ese tamaño. Y se compró un gomero. ¿Cuántos conocen los gomeros? Una planta hermosa. Y lo cuidaba, más que a mí, mira. Lo único que le competía al gomero era el canario, ¿no? Entonces lo cuidaba y lo regaba y es más, le ilustraba las hojas. Le ilustraba las hojas, unas hojas grandes, lindas tiene el gomero. Entonces vino uno y le dijo, sabía lo del gomero, ¿no? ¿Qué? Cuando el gomero sea más alto que vos te morís. No recuerdo exactamente, pero yo sé que pasaron años hasta que ese gomero llegó a la altura, ¿no? A la altura que tenían, ¿no es cierto? Usted sabe, hermano mío, que yo lo vi a mi papá tirando a la basura al gomero, después de cuidarlo tantos años, rompiendo la maceta, una locura. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque nuestros padres tenían lo suyo, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde venía eso? Porque si es una locura que se le ocurrió nomás, ¿no? Pero son todos consejos y cosas que le fueron trasladados. Gente que no adoraba al Señor, que no andaba en verdad, gente que creía las mentiras del diablo, ¿verdad? Y yo te cuento esto porque se puede contar, pero tenía otras mañas mi viejo también que no se pueden contar, ¿verdad? Entonces, y todo eso se traslada de alguna manera. Entonces nosotros tenemos que lograr un equilibrio. En donde, porque de repente si empezamos a ver los errores de los papis, por ahí hasta nos podemos enojar con el papi. No tenemos que llegar ahí, tenemos que ser equilibrados, tenemos que entender que el que no tiene a Cristo está ciego, ¿verdad? Entonces, y bueno, ¿qué va a hacer el papi y la mami si no tienen a Cristo? Somos los primeros que tenemos que ser misericordiosos con ellos, pero tenemos que despojarnos de todo lo que se traslada. Tenemos que despojarnos de todo lo que se nos ha trasladado y pedirle al Espíritu Santo que nos dé luz para que podamos advertir que uno fue afectado en algún área de su vida por esos ejemplos, por esos dichos, ¿verdad? Entonces, esto es bien tremendo, hermano, pero es bien tremendo, porque yo recuerdo, yo no sé si llegaba a esta mesa. Ay, ponele. Y me acerco a la mesa y había un pucho en el cenicero. Había una reunión en la casa, ¿verdad? No era la casa de mi papá no fumaba, pero
Sí, allí estaban mis tíos y demás, y algunos amigos. Entonces yo me acerco, agarro el pucho encendido, y todo cuando vieron, lo empezaron a festejar. Pero me aplaudían, y todos se reían, y todos lo festejaban. Mira qué tremendo. Entonces fíjese que para mí eso fue una aventura. Fue una aventura. Cuando pude y tuve un par de añitos más, ¿qué hice? Y obvio, ¿se da cuenta? Entonces fíjese que esto es tremendo, porque si vos al nene le decís, ¿qué estás haciendo? No toques eso, lo larga y sabe que ahí no. Al menos lo sospecha, ¿no? Pero si te aplauden, vos lo recibís. Y hay un montón de cosas que hemos recibido y que por ahí ni nos acordamos, pero por ahí salen a luz en algún momento. Entonces es muy importante no enojarse con la parentela. No estamos nosotros para eso. Pero sí ser sabios en nuestras elecciones, en nuestras decisiones, y no dejar que ni las elecciones ni las decisiones sean afectadas por el traslado que hay muchas veces, ¿verdad? De esas generaciones que nos educaron, que nos acompañaron. Esto es muy importante. Eso fue lo que el Señor hizo con Gedeón. Y vemos que la historia se terminó desatando una gran victoria para todo el pueblo. Entonces también podemos pensar, vos y yo, y con justa razón, creyendo en la veracidad de la palabra, que si vos y yo nos liberamos, podemos ser canal, instrumentos de bendición para que también muchos se liberen. Si vos y yo nos despojamos de lo que hay que despojarse, de las imágenes de acera, de los vales, ¿verdad?, de los altares de nuestros padres, cuando hablamos de padres estamos hablando de más amplia la cosa, no solamente de los papis, ¿no es cierto? Porque hay personas que de repente, no sé, un tío, una tía, un primo, no sé, que podemos llegar a admirar, ¿verdad? Que podemos llegar a admirar. A veces no es solamente el papi o la mami biológica, a veces hasta hay, no sé, hay amigos de la familia, hay, bueno, distintos ejemplos que uno puede llegar a tener, ¿verdad? Y que puede llegar a absorber, y que en el fondo de tu corazón, a lo mejor no es que vos lo decís, pero vos al admirarlo decís, la verdad que yo quisiera ser como este tipo, quisiera ser como esta mujer, y bueno, y poco a poco uno va detrás de eso, ¿verdad? Ahora, es interesante comprender que cuando el Señor pone sus ojos sobre un hombre o sobre una mujer, hermano mío, siempre va a haber un momento en que por más que vos quieras parecerte a este o aquel, siempre en algún momento algo va a fallar. Porque los planes que Dios tiene son otros. Y los planes que Dios tiene es hacer de vos y de mí gente de fe. Y que disfrute de esa bendición y que traslade a otros esa bendición. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Aleluya. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida. Mire, vamos a orar. Gracias, Señor. Vamos a ser sabios en esta mañana y vamos a recibir la palabra. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. En el capítulo 8 hay un relato en donde la gente de Efraín, de la tribu de Efraín, le dijeron a Gedeón: ¿cómo fuiste a la guerra contra Madián y no nos llamaste? Algo así dice el versículo 1. Gloria a Dios. Y el versículo 2 dice algo interesante, porque llega la respuesta de Gedeón. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con ustedes? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. ¿Recuerdan que hace instantes mencionamos la importancia que tiene con cortarle la cabeza a esos principados, a esas autoridades espirituales que afectan nuestra vida? Y es justamente lo que lograron hacer estos, que no estuvieron en aquel momento de las teas y de las trompetas, pero fueron de aquellas tribus que les llegó la noticia
y terminaron capturando a los príncipes y cortándole las cabezas. Entonces, ¿qué significa esto? Es tremendo, ¿no? Porque frente a esta historia nosotros podemos decir, y bueno, pero en definitiva esos 300 eran privilegiados. Dieron muestra de que eran valientes, dieron muestra de que estaban allí al pie de guerra. Sin embargo, la victoria sobre todo Madián, sobre todos estos enemigos, no solamente se dio en estos 300. Estos 300 tuvieron obviamente un papel importante, protagónico de esta historia, pero luego la victoria avanzó también a las otras tribus. Y es interesante esto, ¿no? Porque el Señor no tiene favoritos. Y ahí es donde vos y yo tenemos que entender que no es que el Señor va a hacer esto con aquel, con el otro, porque es mejor que yo, porque está más preparado, porque tiene más fe. No. El Señor no tiene favoritos. Gloria a Dios. El Señor, su obra maravillosa, redentora, la llevó adelante para cada uno de aquellos que crea, con todo su corazón. Y esa obra que se va trasladando en nuestra vida, hermano mío, está vigente para todos nosotros. Hay momentos en donde a lo mejor la fe no nos sobra, gloria a Dios, como tampoco le sobraba a Gedeón. Y pidió señales, ¿no? Y es interesante esto, ¿no? Porque no es el tema de hoy. Yo quise evitar esto por causa del tiempo, pero si nosotros observamos un poquito las señales que pidió Gedeón, no había nada de natural allí. ¿Viste cuando vos y yo decimos, bueno, Señor, si, no sé, qué sé yo, me quiero comprar algo, si no es tuyo que no pueda comprarlo? ¿Qué tiene de sobrenatural eso? Nada. Si no es tuyo que no se dé. Y si tenés muchas veces frente a la voluntad de Dios, tenés todo el infierno en contra para que no se dé la cosa. Ay, Señor amado. La señal que le pidió fue bien sobrenatural. No podía ocurrir de ninguna manera lo que ocurrió allí. Y sin embargo el Señor respondió a esa señal. Yo no les estoy diciendo pidan señales al Señor, porque también tenemos que recordar a toda esa generación que Jesús mismo le dijo, ustedes están pidiendo señal en vez de creerme. Entonces yo no sé si hasta qué punto es bueno andar pidiendo tantas señales. Pero si le pedís una señal, que sea una señal sobrenatural de verdad, no algo que puede llegar a ocurrir por la providencia. Amén. Por favor, es muy importante. Decirle, Señor, que llueva sobre mí solo y alrededor no sé. Algo que realmente se pueda ver realmente que la mano de Dios estaba allí. Si es que no alcanza la fe y hay que pedirle señales. Pero el consejo es, no pidamos señales, creámosle al Señor. No hace falta, porque el Señor mencionó a esa generación como. ¿Cómo? ¿Y qué señal le dio? La del profeta Jonás. La del profeta Jonás. ¿Y a dónde fue a parar Jonás? A una ballena. Ahora, analicemos un poco con la razón, no con la fe, ni la confianza en la palabra. A una ballena. Y la ballena después lo vomitó a la costa. 3 días después. Hermano, entonces fíjense que ahí tenemos una señal en donde el Dios Todopoderoso, al cual nada le es imposible, puede realizarlo. Y nosotros a veces le pedimos señales al Señor que hasta sabemos nosotros mismos que va a ocurrir. Amén. Y si no es tuyo, que no ocurra esto. Y cuando llegás, hace fuerza para que no ocurra. Seamos sinceros con nosotros mismos. Los desafíos de fe son desafíos de fe. El trampolín está allá y allá está la palangana, mi hermano, y tenés que creerle al Señor. Gloria a Dios. Es muy importante esto. Creámosle con todo el corazón, porque los tiempos que se avecinan son tiempos para avanzar en la fe. Son tiempos para creerle al Señor. Cerrá tus ojos un instante y hablemos con nuestro Señor, meditando en lo que le vamos a decir. Gloria a Dios. Yo creo que esta es una mañana, hermano, hermana querida, donde podemos decirle, Señor, evidentemente, nosotros no podemos caminar solos. Te necesitamos, Señor.
Muchas veces nos esforzamos, muchas veces avanzamos, nos soltamos de tu mano, pero es evidente, Señor, que sin ti nada somos, ni nada podemos hacer. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana, con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón si nos soltamos de tu mano, te pedimos perdón si nos cuesta creerte y te rogamos por ayuda, para que tú nos ayudes en nuestra incredulidad, Señor. Señor amado, el ejemplo de Gedeón es un ejemplo maravilloso de cómo tú pones los ojos sobre un hombre, sobre una mujer de fe, y esos propósitos se desatan, se desarrollan, se hacen realidad cuando ese hombre y esa mujer de fe se ponen en tus manos. Amado Señor, hemos entendido a través de esta palabra que la obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida nos afecta a nosotros y también afecta tal vez a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestro círculo, no sé, donde tengamos que movernos, donde estemos. Sé que tú tienes grandes propósitos en la vida de mis hermanos. Señor, ayúdanos en esta mañana. Envía desde el santuario esa ayuda para tu pueblo. Que de este santuario terrenal también fluya el poder de tu Santo Espíritu, sellando a fuego esta palabra en sus corazones, de tal manera que podamos hacer nuestra la historia de Gedeón. Y como tú te encargaste de que Gedeón te crea y avance, amado Señor, también te encargarás con nosotros. Será el poder de tu Santo Espíritu. No habrá palabras llenas de razonamiento, no habrá pruebas naturales, no, sino la ministración de tu Santo Espíritu. Esa ministración efectiva, profunda, poderosa, que nos llevará de victoria en victoria. Señor, bendice a tu pueblo. Aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión, Señor, que la misma bendición, Padre bueno, que tú estás derramando sobre tu casa, la reciba mi hermano, la reciba mi hermana. Esta misma unción que se mueve hoy en este santuario terrenal, Señor, que fluya a través de tu Santo Espíritu utilizando estas redes. Amado Señor, de tal manera que ese Gedeón, esa Gedeona que nos está acompañando pueda recibir el poder, la unción que tú estás derramando sobre esta palabra. Recibimos por la fe esa unción. Recibimos por la fe ese cántaro y esa tea. Y esa trompeta sonará efectivamente. De tal manera que a su sonido, aleluya, los cántaros se rompan y pueda salir a luz, a la superficie, el poder del Espíritu Santo que está en nuestro interior. Esa antorcha encendida que hace que se confunda el enemigo de nuestra alma y hace que retroceda. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo en esta mañana. Bendigo a cada hombre y mujer de fe que tú trajiste a tu casa. Y confío con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, cada uno es alcanzado por la bendición que desciende del cielo. Por lo tanto, declaramos victoria. Victoria sobre Madián. Victoria sobre sus principados que se levantan contra nuestra vida para saquearnos la bendición que Dios tiene. Victoria frente a toda oposición. Amado Señor, gracias por esta mañana. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que a partir de este momento ponemos bajo nuestros pies todo ataque de parte de las tinieblas y venceremos no con nuestra fuerza, sino con las estrategias y el poder de tu Santo Espíritu, la cual nos lleva de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso.